Ahora nos queremos enfocar más en sí en el tema, ¿verdad? En el repetidor urbano, que es la motivación que tenemos el día de hoy y que, como decía, nace con Julio, de promover un poco esto los repetidores para que vuelvan los lentos, para que vuelvan los handy, para que podamos hacer. Y una de las primeras preguntas que nace con todo esto es, bueno, ¿qué área de cobertura deseamos, verdad? O la elimino. Ok, no, deja la cámara puesta, por favor. Ok, Ok. le damos la bienvenida una vez más a los amigos que se conectan a este ciclo de charlas a C2 Lima Sierra, eh, Radio Club de La Serena. C2 Lima Sierra invita. Este ciclo de charlas está siendo registrada y grabada siempre y va quedando en www.c2limasierra.cl/charlas. Ahí es donde pueden ver las charlas anteriores. Y también pueden disfrutar de lo que son las nuevas charlas que vienen y también se indica cuáles son la, las charlas que vienen. En este caso, hoy día nos toca los repetidores urbanos, la gran solución, con Mauricio, el Charlie Codó Sierra Quebec Tango, que está desde Chicago, Kilo Charlie 9 Cobra Bravo. Así que muchas gracias, Mauricio, ahí por sumarte a este ciclo de charlas. Así que la palabra es tuya, si necesitas que te acompañe, que corrija lo que sea, yo con gusto ahí colaboro en lo que sea. Seguro, gracias Julio. Gracias primero que nada por invitarme ahí al Radio Club, a ti, digamos, por tener esta oportunidad, ya que hace rato que no estaba haciendo estas cosas con, digamos, haciendo presentaciones, así que te lo agradezco también ahí. Saludo a todos los que estén conectados. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Mauricio Rosales, ya vivo bastantes años acá en Chicago, más de 24 años. Ahí pueden ver la foto que ven ahí, bueno, eso es Chicago, ¿no? Le llamamos nosotros Chicagoland, donde están instalados nuestros repetidores urbanos, de hecho. Am, el tema de hoy, como bien lo ven, son repetidores urbanos, la gran solución. Disculpen, mi voz no está muy buena, les comento que estuve enfermo por 3, 4 días atrás, pero todavía no me mejoro, he estado usando mi voz demasiado con las presentaciones que hago de trabajo, así que estoy un poquito delicado todavía, pero voy a hacer lo mejor posible, ¿ah? Así que si Puras algo no se excusas, no. escucha, Pura me lo excusa. dicen. No, no son excusas, pero de verdad que sí. Es que, ¿sabes? Lo más incómodo aquí es que uno está tosiendo y eso para la audiencia a veces no es cómodo. Y eso es la parte que complica. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. A ver si con el tequila acá, con jugo se me pasa. Así es. Bueno, vamos adelante. Hablábamos de repetidores urbanos como gran solución. Este tema nace, y les voy a comentar, o sea, un pequeño preámbulo, porque en realidad nace conversando con Julio y viendo las posibilidades de algo muy simpático que un día dijo, que vuelvan, que vuelvan los Vuelvan lentos, los ¿verdad? lentos. Sí. Que vuelvan los lentos. Gracias, Julio. En alusión de que vuelvan los handy, ya que en los años anteriores, desde que nos conocemos, bueno, andábamos nosotros con los handy, yo andaba con esos ladrillos y teníamos la posibilidad de comunicarnos en forma muy expedita en la ciudad y había muchos repetidores y harta gente, digamos, conectándose. Algo así que vemos que en la actualidad parece no es así. Y no solamente allá en Santiago o en Concepción o en Arica, yo no sé, en cualquier ciudad, si me pueden dar eh, feedback de eso,
acá también pasa lo mismo, ¿ah? Así que no crean que algo que pasa allá, acá en Estados Unidos, acá en Chicago, pasa igual. Y no importa el tamaño del Radio Club. Después les voy a contar una anécdota con estas cosas. Así que vamos a la presentación. Para las personas que son nuevas, yo hice algo acá un poquito más básico y partí con qué es un repetidor. Yo sé que muchos de ustedes ya saben lo que es un repetidor, usan un repetidor, así que a lo mejor esto no les va a ayudar en nada, pero van a tener que escucharlo igual, así que me disculpo. Así que un repetidor, ya sea de radioaficionado, de servicios comerciales, privados, lo que sea, todos son estaciones que reciben una señal, la toman, la procesan y la retransmiten simultáneamente en otra. Esa es la básica de funcionamiento de un repetidor. Toman una señal y la repiten. ¿Con cuál fin? De poder mejorar la señal que está entrando, ¿verdad? Y repetirla al resto para que la escuchen en mejores condiciones. Para eso hay ciertas características y después las vamos a hablar y mencionar, ¿verdad? Ahora, yo también quise definir el día de hoy qué es un repetidor urbano. La verdad es que si uno busca en la definición, no hay definición. Así que es una definición muy personal, así que esta puede ser discutida, la pueden arreglar a su gusto, pero esto es algo muy personal, de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido, sobre todo que yo tuve más acá en Chicago, poniendo estos repetidores y aprendiendo algunas cosas en base a qué es lo que queríamos. Entonces, yo lo definí básicamente que un repetidor urbano es aquel que esté instalado dentro de la ciudad. O sea, partiendo de frente, tiene que estar en la ciudad, ¿verdad? No en la montaña, no en otro lugar. Ya sea que esté instalado en una azotea de un edificio, puede ser una torre, acá es muy común las torres de agua, también es válido, ¿ok? Y una de las principales funciones sería cubrir el territorio urbano que uno define. Esta definición nace a partir de la necesidad que nosotros teníamos como Radio Club, como grupo, de instalar un repetidor y empezamos a poner en orden todo esto y llegamos a esto y de ahí que nace esta definición para mí. Como les digo, es objetiva, ustedes la pueden acomodar a su realidad también, ¿ok? Disculpe. Veamos los componentes de un repetidor para entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Un repetidor está compuesto de varios elementos y entre ellos los más importantes, por ser un equipo de comunicación, es que tiene una antena. Aquí la antena está en forma gráfica, es, ¿verdad? Un triángulo invertido en color negro y bueno, y está conectado supuestamente por un coaxial, que es un cable, el cual llega a un duplexor, que mucha gente lo conoce de diferentes maneras, lo conoce como duplexor, lo conoce como filtro, como cavidad resonante. Bueno, el nombre que lleve, el trabajo siempre es el mismo. ¿Ok? Filtrar la señal de recepción, ¿ah? Y aislarla referente a la de la transmisora para que no interfiera cuando uno usa una pura antena, ¿verdad? Si usamos dos antenas es otra la historia, pero más o menos la idea es la misma. Pero en este caso el duplexor hace ese trabajo y va conectado a lo que es el repetidor, que tenemos acá un dibujito, acá una foto del repetidor, el Bridgecom, donde el cual internamente tiene, disculpen, un receptor, un transmisor y por otro lado tiene la parte que le digo yo que hace la magia, que es el controlador. Ahora, el controlador básicamente cumple varias funciones. Es bien importante porque, si bien es cierto, sin el controlador no se podría realizar este proceso de tomar la señal, repetirla y mandarla al transmisor para que salga por la antena, él es el encargado de hacer esto. Él es el que conmuta la señal del receptor al transmisor, pero no solamente esto, sino que también controla el squelch, sino que también controla en algunos casos todo lo que es la identificación, ¿verdad? Ya sea identificación de voz, identificación a Charlie Whiskey o Morse, y además puede controlar otras cosas, puede controlar señales de entrada, señales de salida, encendido, para el caso de control a nivel remoto, yo puedo a nivel del equipo de radio mandar tono y controlar el encendido, el apagado, o sea, el controlador es un elemento bien importante que no hay que olvidarlo, que de hecho es requerido. ¿Ok? Vamos a ver esta misma gráfica ahora, pero de un punto más
más fácil de verlo, ¿verdad? Porque el otro es más gráfico, esto ya es más visual, con una fotografía. Trato de hacer la misma semejanza, ¿verdad? Esta es la antena. Estoy usando acá una dipolo doblada, ¿verdad? En array, configuración array. Está conectada a través de un coaxial. Coaxial va conectado también a los duplexores. De un duplexores, y aquí les puedo comentar en duplexores de varios tipos, tipos cilíndricos, cuadrados, hay varias figuras, pero al final el trabajo que hace es el mismo, el filtrar, ¿verdad? Las señales y aislarlas de la etapa de transmisión y recepción. Aquí tengo el repetidor. No estoy haciendo propaganda a Bridgecom, no tengo nada con ellos, no me pagan, ojalá, pero sí trabajan muy bien. Son americanos, les puedo contar solamente eso. Y el controlador. El controlador por lo general es una tarjeta electrónica, como les comenté anterior, que hace todo el trabajo de la conmutación, ¿verdad? Control, etcétera, que puede que esté internamente en el repetidor o puede ser externo. Da lo mismo, el trabajo lo hace igual. ¿Ok? Julio, lo que no pregunté al comienzo, si quieren hacer preguntas al momento, yo me siento cómodo respondiendo al momento, pero también si gustan al final, está bien. Habitualmente al final, Mauricio. Ok, perfecto. Ya que entendemos el concepto más o menos de qué es un repetidor, de cómo están compuestos, qué elementos se necesitan, ¿verdad?, para tener un repetidor, quiero hablar también cuáles son los tipos de de transmisiones, ¿verdad?, que se encuentran en los sistemas de radio, ¿verdad? En este caso, en el repetidor, podemos encontrar modulaciones de amplitud modulada, modulación de FM. Si alguien tiene duda, por si acaso, que si hay repetidores de amplitud modulada, los haya. Existen repetidores de amplitud modulada que se utilizan, ya no quedan. Yo tengo uno acá guardado en casa, pero es de amplitud modulada, es de 6 metros por si acaso, pero existen. Y estos son los sistemas más comunes y antiguos que habían, digamos, analógicos, que cualquiera más o menos los conoce, ya hemos usado, transmitíamos con los equipos handy habituales o móviles, pero la tecnología fue cambiando y nos movimos en la actualidad a los sistemas digitales. En los sistemas digitales, bueno, hay diferentes tipos de sistemas, entre ellos los DMR, fusión, P25, NX, DN, etc. Permítanme un segundo acá que entró mi hijo y me está preguntando algo. Permiso. Ok, disculpen la interrupción, ¿ah? Mi hijo. Eh, el enfoque que le quiero dar acá es más un poco a lo que más conocemos nosotros como radioaficionados y que también es bien usual, que es el DMR. Voy a hablar un poquito, definir acá el DMR, bueno, que es un estándar de radiocomunicación digital, ¿verdad? No solo de transmisión de voz, sino que también de redes de datos, ¿verdad? Es un sistema que nació en Europa, que lo hizo la ETSI. También junto con DMR está P25, NX, NXDN, eh, que también son otros sistemas, ¿verdad?, digitales que trabajan muy similares. A diferencia entre uno y otro, pueden ser el ancho banda. DMR trabaja en 12.5, los otros trabajan también en 6.25 y usan un vocode, que es un decodificador, vocode le llaman, o vocodificador, eh, que es para el audio, que funciona para justamente hacer toda la codificación de audio para el sistema. Hay otros sistemas también como los Tetra que utilizan el mismo sistema DMR o P25, que en vez de usar dentro de un mismo canal, que de ahí lo voy a explicar, ¿verdad? Un slot, dos slots, ¿y qué son los slots? Vamos a hacer una aclaración de eso. Ocupa 4 slots, o sea, 4 divisiones. Entonces, para ir a esa parte, vamos a explicar primero acá, ¿verdad? Ups. Esto creo que dibujo un poquito más fácil de entenderlo en lo que son las transmisiones digitales y análogas. Si vemos el dibujo a la izquierda, vamos a ver
una línea azul, ¿verdad? Que representa, o un cono azul que representa un canal de tipo análogo, en las cuales de 12.5 kHz. También hay canales de 25 kHz, que es lo más estándar, que eso es lo que nosotros usamos, pero también hay canales de 12,5. Pero la comparación con DMR, con los sistemas digitales, va por ese lado, por 12,5. ¿Ok? Así que lo vamos a utilizar en 12,5. Los sistemas análogos pueden transmitir solamente de ida o vuelta, pero dentro de un solo canal. O sea, hablemos que esta rayita azul representa un canal, solamente puedo recibir o transmitir en un momento y en otro, en un determinado tiempo, ¿verdad? A diferencia de un sistema digital como el DMR, TDMA, ¿verdad? Eh, ah, ah, Permite tener múltiples divisiones. Y estas divisiones, como las vemos acá, le llamamos slot. Slot 1 al azul, al verde le llamamos slot 2, y así se va subdividiendo en el tiempo. Por eso se llama TDM, ¿verdad? Que viene acá de esta nombre en inglés, Time Division Multiple Access. Se me olvida el nombre, así que tuve que volver otra vez. Disculpen, muchachos. Yo les mencioné antes el sistema Tetra, que significa que tiene 4 canales, o sea, igual como el DMR que tiene 2 canales, tiene 4, o sea, tiene slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. Ahora se preguntará, bueno, ¿cuál es la garantía de tener estos slots, estas divisiones, ¿verdad? También lo vamos a hablar al respecto. Y yo creo que con un dibujo a más posterior se va a entender un poco más. Pero quiero ver aquí una de las cosas importantes entre el sistema de diferencia análogo y digital, que cuál es la ventaja entre ellos, que creo que varios ya la hemos escuchado y uno dice, oye, es que la calidad de audio está estupenda. No es lo mismo escuchar digital que análogo. Aunque sé que también hay otras críticas, que me incluyo, que uno dice, no, mira, la señal a veces no es igual que analógica, se escucha un poquito diferente. Bueno, puedo dar respuesta si alguien tiene preguntas a eso después, pero hay varias situaciones por qué se produce. No solamente, no es por mala calidad, la calidad es superior. ¿Ok? Y dentro de esto nace también una pregunta que también la he escuchado y por eso la agregué. ¿Transmitirán los sistemas digitales más lejos que los analógicos? Muchos dicen, no, es que yo sé que porque son digitales, llegan más lejos. Bueno, la respuesta es no. Sistema análogo y digital tienen la misma cobertura, ¿ok? De señal. Lo que pasa es que se producen degradaciones, pero aquí lo vamos a explicar en esta gráfica, que me vuelvo a disculpar nuevamente, no sé cuántas disculpas yo con ustedes, pero traté de buscar la mejor gráfica posible y fuera la más clara y encontré la más borrosa. Pero era la mejor que encontré yo, bueno, creo que hay otras, pero me gustó porque esta tenía colores y muestra dos cosas. Muestra un repetidor digital, muestra un repetidor análogo. Repetidor análogo que está en color rojo, ahí está la transmisión, y ahí está en verde la señal análoga. Ambos llegan con el digital al mismo punto, si se ven, donde dice weaker, ¿verdad? Está en inglés. El digital está en color azul el repetidor y la señal está en color naranja. Si se fijan, a mayor distancia, la señal va degradándose. 95 decibeles, 104 decibeles y llega hasta los 116 decibeles, los cuales las señales análogas tienden a perderse, tienden a sufrir demasiada degradación, tienden a generar ruido y si más le agregamos elementos de por medio que estén interfiriendo, perdón, o elementos que interrumpan la señal, como edificios, otros generan ruidos bien molestos, o simplemente no se escucha, o entrecortado, ¿verdad? Sin embargo, las señales digitales tienden a ser eh, o sostenerse en la distancia por el sistema propio de la compresión del audio, ¿verdad? El ancho canal permite mandar la señal en mejores condiciones, va a llegar a la misma distancia en mejor calidad, sin degradación de la calidad del audio. ¿Ok? No sé si está ahí, vamos claro, se entiende. Otra de las diferencias, pero característica importante en el sistema, hablamos delante de los slots, que eran como canales, ¿verdad? Que estaban dentro de los 12,5 kHz de señal que envía el sistema.
Recuerden que si vemos esta rayita que es en la frecuencia, digamos, todo esto, una frecuencia, sea cual sea, dentro de esa frecuencia tenemos estos dos slots. O sea que yo transmito en 145.500, por ejemplo, 145.800, no sé, cualquier señal da lo mismo. A lo mejor no estoy en el rango de repetidores, pero es un ejemplo nada más, 145.500. Y dentro de esa señal, todos estos transmisores están en la misma señal. Pero dentro de 145.500 tengo un slot o un espacio que me permite transmitir con otra, con otra estación, ¿verdad? En la misma frecuencia. Y aquí tengo 4 usuarios usando la misma frecuencia. Ups, ¿qué pasó? Perdón. 4 usuarios usando la misma frecuencia y usando diferentes slots. El caso que tenemos que el radio 1 está transmitiendo en el slot 1 en conjunto con el radio 3. Sin embargo, el radio 2 está transmitiendo con el radio 4. Y todo esto está pasando al mismo tiempo, en tiempo real. ¿Ok? So, ¿cómo entendemos esto? La ventaja de un sistema digital es que yo puedo tener múltiples usuarios en una misma frecuencia, ¿verdad? En 2 canales diferentes. Ahora, si tengo otro sistema un poco más sofisticado, puedo tener 4 slots o más. Pero no solamente eso, también podría yo agregar señales de voz, que son las que estamos acá dando ejemplo, pero podríamos tener señales de telemetría al mismo tiempo, e incluso voz y audio, perdón, voz y audio es lo mismo, voz y telemetría, voz y data en un mismo canal, o en un mismo slot o en diferentes slots, ¿ok? Es una tremenda ventaja a diferencia de los sistemas análogos. La idea de esto no es promover el digital, ¿ah? Yo solamente quiero decirle la diferencia entre uno y otro y por qué la tecnología, por un lado, se ha movido, digamos, a los sistemas digitales, para que se pueda entender. Veamos acá las ventajas entonces que hemos comentado. Uno, DMR es un estándar abierto que nació hace muchos años, nace como una forma privada, lo utilizaban en mucho en lo que son sistemas públicos, ¿verdad? Agencias de transporte, minería, petróleo, etcétera, a nivel mundial. Funcionan en cualquier red de DMR, por ser un sistema de estándar abierto. Si yo tengo un equipo DMR, lo puedo usar en cualquier sistema. Exactamente como el sistema análogo. Si yo transmito en una frecuencia análoga, puedo comunicarme con cualquier otro equipo análogo, ¿verdad? Y en la actualidad, pues, como hay varias opciones, eso es bastante interesante, pues genera precios competitivos, ¿verdad? De los aparatos, los hardware que se venden. Calidad de audio, ya nombramos que en comparación a la señal análoga, la calidad de audio es muy buena, ¿verdad? En algunos casos decimos superior y que puede cubrir áreas que nosotros no logramos porque se produce degradaciones, esto sí lo puede hacer. Aplicaciones de datos, recién los nombré. Y aquí es interesante porque dentro de las aplicaciones de datos, como decir que se puede hacer telemetría, escadas, ¿verdad? Sistemas de GPS, pero también sistemas de emergencia, iStock o PIT-DMR, o los sistemas de Lone Worker, Man Down, que le llaman. Existe un nuevo aparatito acá que está, como este aparatito negro, que parece que se conecta a un llavero. De hecho, es para eso. Tiene un botoncito que dice SOS. Uno paga un servicio externo, la señal va a través del sistema DMR de nuestro repetidor y podemos mandar una señal de alerta. En radio aficionado no es común, pero se podría, por ejemplo, para un sistema, claro que se puede. O con GPS también se puede. Eh, pero existe esa posibilidad. Así que se los comento. Ahora, mayor capacidad de canales, bueno, ya se los nombré, les comenté que podíamos tener múltiples slots, múltiples canales, múltiples transmisiones a través de un mismo ancho de banda en una misma frecuencia, ¿ok? Permite. Y facilidad de migración. ¿Por qué les comento esto? Porque para los que estamos acostumbrados a análogo, piensa uno que por ser nueva tecnología es más compleja. No lo es. La base es exactamente la misma que la análoga, usa los mismos sistemas. Obviamente el transmisor, receptor son digitales, pero la analogía es exactamente la misma. Así que es muy fácil migrar de un lado a otro. Después lo que cambia ya es la programación, sistema cómo se programa el radio. Tal vez eso a lo mejor alguno lo encontrará un poquito más complicado, pero no es complejo. Existen software que te ayudan a hacer todo este tipo de cosas, ¿ok? Eso. Bueno, ya conocimos ahora que más o menos lo que era un repetidor, hablamos de lo que es un repetidor urbano,
comentamos que habían diferentes tipos de sistemas de transmisión que se pueden haber, AM, FM, digitales. Ahora nos queremos enfocar más en sí en el tema, ¿verdad? En el repetidor urbano, que es la motivación que tenemos el día de hoy y que, como decía, nace con Julio, de promover un poco esto, los repetidores, para que vuelvan los lentos, para que vuelvan los handy, para que podamos hacer. Va a estar enfocado un poco más, yo creo, en los de tipo análogo, tal vez por la facilidad, pero igual incluye los digitales, por eso que fue que tomé las dos informaciones. Hay algunos que quieran experimentar haciendo equipos, perdón, repetidores analógicos, tal vez por la facilidad de conseguir los equipos, los costos, yo no sé, o en otros querrán practicar un poco con equipos digitales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la idea de generar, de hacer un repetidor, necesita tener un plan, necesita tener una idea básica para poder elegir bien, para poder definir qué es lo que queremos, ¿verdad? Y qué resultado vamos a tener al final con el repetidor este urbano. Y una de las primeras preguntas que nace con todo esto es, bueno, ¿qué área de cobertura deseamos, verdad? Le pongo esta pregunta porque es lo primero que yo me acuerdo que nos preguntamos, oye, bueno, tenemos el repetidor, ¿y qué queremos cubrir? No, queremos cubrir todo Chicago. Bueno, ¿se puede? Bueno, a lo mejor no, no sé, hay que ver. Oye, pero queríamos VHF, pero resulta que VHF estaba todo ocupada la banda, no nos daban para VHF. Bueno, hagámoslo en UHF. No, pero no era lo mismo. Entonces, nacen preguntas y nacen cosas que hay que ir resolviéndolas para poder entender y elegir las mejores opciones. Y estos son los puntos que ustedes ven ahora. Nos vamos a enfocar en la primero, que qué área de cobertura, ¿ok? Para esto, como les comentaba, sería bueno hacer un análisis. Yo acá propuse dos software que en realidad he usado uno, el otro entré y lo estoy usando y me quedé más con el de D2 DBE y con el de Perejero en español. No voy a decir cuál es mejor que otro porque la verdad que no es el punto, pero pueden elegir. Hay más, he visto. Me imagino que también hay comerciales. Desconozco si no he estado en ese ámbito, pero deben haberlos. Pero el punto aquí es tratar de usar alguna herramienta que nos permite visualizar, ¿verdad? Con esta pregunta, ¿qué área de cobertura queremos o cuál pretendemos cubrir con la antena que tenemos, con los equipos que tenemos, con la potencia que tenemos, con el lugar que tenemos, ¿verdad? Ya definiendo, iniciar, digamos, esta primera información, podemos ya decir, eh, o de qué punto podemos comenzar, ¿verdad? Podemos decir, bueno, desde aquí vamos a comenzar, necesitamos cubrir más, necesitamos no cubrir tanto, nos vamos a enfocar en hacer estos cambios o necesitamos en realidad usar un equipo UHF o VHF, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La gran pregunta, ¿qué si es pues o no es VHF o UHF? Para mí, yo les diría, las dos respuestas son positivas. Pueden usar cualquiera de las dos, elegir cualquiera de las dos. Va a depender, va a depender tal vez que la topografía de la ciudad, ¿verdad? Va a depender de los equipos disponibles, va a depender de varias cosas. Lo que sí les puedo comentar el día de hoy es que unos sirven para algunas cosas mejor que otras y tienen ciertas características diferentes. Por ejemplo, VHF, espectacular a largas distancias. Si ponemos, por ejemplo, de un cerro a otro, acá tenemos una gráfica y tenemos dos señales transmitiendo, si no hay nada que interfieran, ellos pueden cubrir 60, 100 millas o tal vez más, ¿verdad? Pero si le ponemos algo a intermedio, probablemente se va a degradar la señal y se va a perder. Una de las características sí que tiene también es que existen rebotes, que eso ayuda. Pero como son señales un poco grandes, cuando rebota el edificio, la señal rebota y se pierde, no traspasa. Entonces, cuando estamos en áreas urbanas, mucha gente dice, oye, mira, sí, el repetidor funciona bien, pero estoy aquí en el edificio que está casi al lado y no lo escucho. Bueno, es parte también porque el sistema de VHF a lo mejor no le permite, si hubiera estado en UHF sí le permite por las características que lo vamos a ver después. Pero el punto a lo mejor no era cubrir esa área, mi punto era cubrir ciertas áreas específicas. Por eso que yo les digo, definan bien qué es lo que quieren cubrir, con qué sistema y cuál es el mejor o el más apropiado para ustedes, ¿verdad? Después en el sistema UHF, que trabaja muy similar, que tiene diferencia, por supuesto, van a ver que se comportan muy bien en la ciudad, llegan a los mismos puntos que otros, ¿verdad? Que VHF.
pero tiene una característica distinta. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar dentro de un edificio, el sistema se comporta muy bien y yo puedo atravesar todos los pisos, 20 pisos sin problema, o puedo llegar hasta el subterráneo. ¿Por qué? Porque las señales son más pequeñas, tienen características que penetran en, ¿verdad? En la superficie, cruzan los árboles, cruzan áreas de madera, existe el rebote también, que también ayuda, etcétera. Entonces, ¿cuál es la moraleja de eso? Elijamos en base a la necesidad que andamos buscando, ¿ok? Aquí podemos ver la diferencia en VHF, es una señal mucho más grande comparada a la UHF y por eso pues tiene las diferencias que comentábamos. Aquí yo las nombro algunas, ¿verdad? Principales diferencias entre UHF y VHF, ¿verdad? El tamaño, el alcance puede ser también, las ondas, el tamaño de la onda, la recepción es más amplia en UHF. ¿Por qué se dice que es más amplia? Que no significa que llegue a más distancia, pero más amplia porque cubriendo una misma área puede traspasar ciertas eh, interrupciones que tenga y puede cubrir esa área sin problema. En VHF las ondas son más largas, bueno, rebotan también, se generan atenuaciones por la misma situación, recepción se ve alterada por cualquier objeto que comentábamos, el alcance se reduce debido a la degradación de la señal, que también lo comentamos, ¿verdad? Con los árboles, o si hay una colina entre medio, todo eso afecta. O si hay un edificio también afecta, ¿ok? Pero no por eso, digamos, podemos decir que no queremos usar uno o el otro. Aquí yo puse algunas cosas como, por ejemplo, cómo poder mejorar, cómo poder, con lo que tenemos, poder mejorar esas condiciones, ¿verdad? Estas son generales, hay otras más, ¿verdad?, que podemos considerar, pero para darnos una idea es pensar de que sí podemos mejorar estas situaciones. ¿Cómo? Por ejemplo, si tenemos mala recepción, hay varias opciones. A lo mejor puedo yo cambiar la antena, o yo puedo subir la antena, o poner un filtro, eliminar interferencia, ¿verdad? Porque ciertas interferencias a lo mejor me están acortando la recepción o la transmisión y me están generando problemas. Usar preamplificador en la antena cuando queremos, por ejemplo, generar mejor recepción o ampliar la cobertura. No siempre hay que, para ampliar la cobertura necesitamos potencia o altura. A veces podemos, con la misma altura, limpiar un poco esa recepción, escuchar mejor y el receptor, porque tú lo escuchas donde estás ubicado, ¿verdad? Con tu transmisor o con tu handy, pero no llega al punto. Podemos usar un amplificador. Podemos usar filtros primero también para limpiar la señal y luego amplificar, etcétera. ¿Qué pasa si no logramos con eso? A lo mejor podemos decir, ¿sabes qué? Bueno, ya probamos, no nos funciona, podemos usar enlace, link. Hay áreas que no nos permite cubrir, podemos cubrir con enlace, con link radial o link de internet, etcétera, ahora que existen varias opciones. También existe la posibilidad de aumentar la potencia, ¿verdad? Para transmisión, existe la posibilidad de aumentar la altura, ¿verdad? La antena, aumentar la ganancia, la antena, cambiar coaxial. Existen muchas otras, como les digo. Yo nombré aquí algunas por mencionar, pero la idea es que se puede mejorar, claro que se puede mejorar. Hay que definir cuáles son los problemas que nos están generando y cómo podemos eh, mejorar esto, ¿verdad? Dentro de los enfoques que teníamos para considerar instalar un repetidor era la potencia. A veces, muchas veces decimos, bueno, para cubrir esta área queremos cubrir 30 kilómetros. No, necesito 50 watts, si no, no lo voy a hacer. Estoy, no tengo las condiciones donde instalar el repetidor a mucha altura, solo necesito 50 watts. A veces, bueno, es importante la potencia, es importante a veces, claro, pero a veces también hay que tener claro, y por eso lo puse acá, qué es lo que dice la reglamentación, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la potencia puede ser un factor importante, pero está determinado eso por ciertas cosas. Tal vez por la capacidad que tengamos, por la antena, el cable, por lo que sea, pero también por lo que son las autoridades de telecomunicaciones que nos dicen a nosotros como radioaficionados y también entes privados. Usted se ha instalado un repetidor, bueno, necesita instalar no máximo 50 watts a ciertas alturas, o sea, nos ponen ciertas restricciones y tenemos que estar bajo esas condiciones. Entonces, ¿es importante la potencia? Sí, pero tomemos consideración cuáles son las restricciones para definir bien la potencia. A veces con 5 watts podemos hacer más que con 15 watts y mejores calidades.
¿verdad? Así que es muy relativa. Otra de las condiciones que siempre debemos considerar son la antena. Y la antena, bueno, este es un tema para discutir, porque podemos decir, bueno, antena, ¿qué tipo de antena? ¿Voy a usar una vertical? ¿Voy a usar una colineal? ¿Voy a usar tipo los doblado? Pero no es solamente el modelo de la antena, también necesito saber la ganancia, necesito saber el tamaño de la antena, porque de repente quiero instalarla en un edificio y resulta que hay restricciones. Y me dicen, no, señor, usted no puede poner una antena que mida 25 metros de largo. Le doy permiso, pero que ponga hasta 10 metros. Entonces tenemos que adecuarnos a esas cosas. Por eso el tamaño, a eso me refiero. Tipo construcción. Puedo elegir de aluminio. Yo acá he tratado con antena de aluminio, pero tenemos viento desde hasta 150 millas por hora, 130 millas. No aquí, acá llegan 120, 100 millas fácil. Pero que antenas de aluminio verticales se doblan. Y con el hielo, cuando neva, pesa tanto que un pequeño viento la dobla y se quebra. Es así. Así que eso influye mucho. El tipo material. Bueno, acabo de mencionar aluminio. A lo mejor funciona para mí mejor, por ejemplo, las de fibra de vidrio, porque son más flexibles, se comportan mejor con el viento, ¿verdad? Es más fácil de instalar, etcétera, etcétera. Si son de mantención, de baja mantención, hay antenas que requieren más mantención que en otras, sobre todo las que son de aluminio. Por ejemplo, estas antenas que son dipolos doblados requieren más mantención porque tienen más conexiones, requiere, ¿verdad?, aislación en donde están el arnés conectado, etcétera, etcétera. A veces con el viento se parten en las uniones, o hay que revisarlas. Todas esas cosas hay que verlo. Pero al final también tenemos otro lado que es el costo. El costo que tenemos para echar a andar un proyecto con una antena determinada. Yo puedo querer la mejor antena, pero nos cuesta muchísimo. A lo mejor queríamos una de 9 decibeles, pero nos alcanza para 6 o 4,5 decibeles, colineal, vertical, una trap, ¿verdad? No es que no me gusten las tram, me gustan, pero es por dar un nombre. Voy a poner mejor cualquier marca, no voy a decir marca, aunque ya lo dije, disculpen. Entonces, el costo al final también influye mucho en todas estas decisiones para elegir una antena. Yo acá puse algunos ejemplos de antenas. ¿Eh? Aquí ven unas verticales ¿verdad? Como la tram, por ejemplo, que tiene 3 tramos, debe tener como 17 pies, más de 6 metros, no sé bien, en metros, estoy un poco perdido, discúlpeme. Después hay una de tipo vertical acá, también es colineal, pero es de un solo tramo. Y acá hay una dipolo doblada, ¿verdad? En array, configuración array. ¿Ok? Pero también puse yo esta micro repetidor, una direccional. Yo les voy a dejar esta pregunta y ojalá alguien me la responda al final. ¿Puedo usar una antena direccional en un repetidor? Les dejo la pregunta. Si alguien quiere responderla ahora, Julio, igual es hacer. Yo por mí está bien, pero como ustedes me digan. Bueno, abramos la opción. La pregunta es, ¿Se puede usar una antena de tipo direccional para un repetidor? ¿Es Yo por acá eficiente? sí se puede usar. Ujú. Rafael por acá, yo opino que se puede usar y según la experiencia yo he trabajado con antenas direccionales enlazadas a dos Yagi de 5 elementos como sistema repetidor y nos dio bastante y demasiado muy buenos resultados. ¿Verdad? Sí, Excelente. Sí, mira, eso buscaba yo. Gracias por la respuesta. Yo creo que está súper acertada. Bueno, acá yo puse este ejemplo de micro repetidor porque eso es lo que hacen ellas. Se enlazan con otros repetidores o se enlazan con algún sistema receptor, pero uno puede enlazar o poner en forma de array, como tú lo hiciste, antenas direccionales para aumentar el rango de cobertura. A veces yo puedo tener un repetidor y digo, no, necesito una antena vertical porque si no, no me va a cubrir lo que yo quiero. No es cierto, porque podría usar fácilmente un direccional que tenga una cobertura de 90 grados y cubro toda la ciudad desde el punto donde yo estoy. Que de hecho les voy a dar un ejemplo después con el repetidor el grande o el chico que tiene este muchacho acá, Julio. Y podría tener una recepción sin ningún problema, porque para atrás tengo montaña, así que no hay ningún problema poder usarlo. Puedo enlazar más antenas, ¿verdad? Para generar más ganancias y ampliar el rango también de transmisión-recepción.
De hecho, son súper buenas. ¿Qué es lo que hace básicamente la antena tipo lo doblado? En el fondo es el mismo trabajo. ¿Ok? Gracias por la respuesta. Am, yo, dentro de las antenas que había que considerar, yo soy, bueno, me encantan las antenas tipo array, dipolo en array, ¿verdad? Dipolo doblado. Eh, una porque puedo jugar con ella. Me permite, ponte tú, si quiero ganar ganancias, las puedo poner en esta configuración como direccional que le llaman, pero igual es omnidireccional. De hecho, se ve en este lóbulo. Se fijan que igual tiene cierta direccionabilidad, pero genera omnidireccionalidad, pero genera direccionalidad porque el mástil hace que se prolonga hacia un sector más que para el otro, que para atrás, ¿verdad? Pero ayuda, porque hay veces uno no quiere cubrir ciertas áreas, ¿verdad? Quiere cubrir solamente ciertas partes o ciertas regiones en los repetidores urbanos que esto me ayuda. Ahora, el ángulo que tiene es muy angosto. Entonces eso ayuda a que penetre bastante bien y se produzcan rebotes, llegue a distancia, etcétera. Bueno, así más o menos se ve una de estas antenas. Como les digo, a mí me encantan. Son las antenas que tratamos de usar acá en Chicago, pero también he probado con colineales eh, verticales. ¿Ah? Y estas son las otras que yo recomendaría si pueden usar. Conozco de dos tipos, a lo mejor hay más, pero por lo menos las que yo conozco son de coaxial, colineales de coaxial. Son son cortadas a cierta frecuencia, un cuarto de onda, media longitud de onda, y se hace el arreglo para que vaya aumentando. Entre más secciones tiene, más ganancia tiene, pero llega hasta un número determinado que ya no aumenta esporádicamente, ya aumenta muy poco. Así que hay hasta cierta cantidad. Pero de esa manera se hace. También se puede realizar como el gráfico acá a la izquierda, que es en base a bobina, poniendo, ¿verdad? Polos unidos a través de bobina y generando, ¿verdad? El aumento de ganancia, igual que la anterior, pues entre más polos voy poniendo, voy agregando, ¿verdad? Cortado a media longitud, otros van a un cuarto, dependiendo, se van aumentando la ganancia. El coaxial, otro punto bien importante en, en poder considerar para armar un repetidor de este tipo urbano, ¿verdad? Y cualquier repetidor en general. Necesitamos tener un coaxial que vaya de acuerdo a nuestra necesidad. Por lo general, hablamos de que sea un coaxial de baja pérdida, ¿verdad? 50 ohm baja pérdida o 75 ohm baja pérdida. A mí me gusta mucho, y bueno, yo soy fanático más del Heliax. Eso es el coaxial que nosotros usamos acá. Usamos Heliax de 3 cuartos. Tengo de 3 cuartos en uno de los repetidores nuestros y en el otro tengo uno que estamos usando en el Radio Club, disculpen, estamos usando de media, ¿verdad? Y en el otro, porque tenemos 4 repetidores trabajando, por costo yo me bajé a un LRM de 400 y encontré, me parece uno que es de 75, pero como está cortado a cierta frecuencia, me trabaja muy bien con la antena que uso y tenemos ROE 1.2, que es bastante bueno para uno de los repetidores GRMS que yo tengo arriba a 600 pies de altura, que después les voy a comentar. Entonces, ejemplo, bueno, acá la idea es elegir un coaxial adecuado. El coaxial no solamente se elige por la pérdida, sino que también vamos a elegirlo de acuerdo a qué frecuencia queremos usar. No es lo mismo para VHF que para UHF. El largo del coaxial depende, por supuesto que sí. La flexibilidad, ¿por qué les digo eso? A lo mejor donde tienen que pasar el cable en un edificio, el LX no les sirve y no pueden hacer agujero, no pueden poner abrazadera, yo no sé. Entonces vamos a tener que usar uno más flexible, vamos a tener que a lo mejor no nos queda de otra que elegir el LMR400. ¿Se fijan? O sea, entonces hay que ver qué condiciones se pasan. La potencia que se va a transmitir, por lo general aguantan las potencias que nosotros trabajamos. Nunca trabajamos potencias tan altas, pero la potencia importante, las pérdidas que ya lo mencionamos, y al final de nuevo, el costo. Estamos hablando de un cable coaxial LMR400 versus un Heliax, que cuando uno cuesta, si no me equivoco, alguno de ustedes me puede ayudar, aquí cuesta $3 el pies, no,
casi $3 un pie del LM400 y el Elias cuesta $6, casi el doble, o a veces más, dependiendo del diámetro que tiene. Estamos hablando de un costo entonces como de 3.000 a 6.000, por ejemplo, si lo ponemos uno a uno, ¿verdad? Entonces esas cosas también influyen. Otra cosa que hay que considerar, depende de dónde lo vamos a instalar, el sistema de alimentación que vamos a utilizar. Tal vez en un edificio que lo vamos a instalar tenemos red eléctrica y los edificios, por ejemplo, tienen, aquí en Chicago, los edificios tienen sistema independiente electrógeno para cuando hay corte de energía. Nosotros no tenemos UPS en nuestro edificio y nunca lo hemos necesitado. Porque ¿qué pasa? Que el edificio cuando inmediatamente se corta, todo el sistema de ascensor, todo el sistema de emergencia está conectado a un sistema electrógeno donde se parte automático y nosotros estamos haciendo uso de eso. Entonces el repetidor funciona 24/7, haya energía o no haya energía, tenemos sistema. Bueno, mientras haya para poder generar. De hecho, no usa petróleo, no usa gasolina, usa gas. Y acá el sistema de gas casi nunca se interrumpe. Tendría que haber algo muy extraordinario. Así que no necesitamos paneles, no necesitamos baterías, necesitamos un sistema UPS. Para nosotros nos funciona bien, pero no es este el caso nuestro. Por eso que defino otras opciones, por ejemplo, sistema de paneles solar y batería. En muchos casos, y vamos a ver después el repetidor con Julio que ellos están usando, usan un sistema mixto de batería e incluyen paneles solares, 200 watts de panel solar, y eso les permite trabajar dos repetidores bastante bien. En otros casos voy a usar un sistema mixto donde yo uso batería, pero también uso un, eh, una fuente que también es cargador. Se me corta la energía eléctrica, se switcha automáticamente a la batería y la batería por lo menos funciona un par de horas, suficiente para lo que requiere el sistema, vuelve la energía, el, el power supply, que es también cargado, carga el sistema y sigue trabajando con su propia energía, ¿verdad? Domiciliaria. ¿Es importante la altura? Claro que sí. Es importante saber dónde lo vamos a poner, ¿verdad? Yo voy a partir al revés. Voy a partir en vez de leer aquí o comentar esto, reseña en negrito, voy a partir por lo que dice abajo. La clave de la cobertura en un repetidor no está solo en la altura, pero a más altura, mayor cobertura. Esta es cobertura chiquita porque debe ser con B larga, pero disculpe, un repetidor chiquito. Eh, no sé por qué hizo una raíz, pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque es un poco como de perogrullo, ¿verdad? O sea, a mayor altura, mayor cobertura es cierto, pero es cierto en cierto modo. A veces, ¿verdad? Queremos tener la altura más alta o del lugar más alto para obtener mejor recepción, mejor transmisión, llegar más lejos, etcétera. Pero de nuevo, partimos de nuevo y acordémonos de la primera pregunta: ¿qué es lo que queremos cubrir? ¿Qué es lo que queremos, el área que necesitamos? ¿Realmente necesito llevarlo hasta alguna montaña arriba? Cuando estando dentro de la ciudad, dentro de ese edificio, dentro de una torre, etcétera, podemos cubrir lo suficiente para nuestra necesidad. Aparte que tiene otras ventajas. Entonces la altura es importante, claro que es importante, pero no es esencial. Hay otras cosas que también debemos considerar para que no nos quedemos frenados con que estamos topando a veces por las alturas. Algunas, algunas ubicaciones, ¿verdad? Que yo puse aquí y que también las consideré en las cosas importantes que hay que pensar de dónde instalar un repetidor. Quise dar esta foto de ejemplo. Yo no sé si ocurre allá en Santiago o en otra ciudad. Eh, sí sé que hay torres de agua, pero lo más habitual es edificios y torres como de comunicación, ¿verdad? Pero acá es muy habitual que una de las ubicaciones que se utilizan harto son las torres estas de agua que existen en los diferentes barrios, los neighborhoods que llamamos acá, que están afuera de la ciudad o en la ciudad. Por lo general están más afuera, pero hay algunos cercanos a ella y se utilizan esto. Si se fijan acá hay unos enlaces y también hay una antena repetidora vertical. Eh,
son muy buenos lugares donde nos permiten instalar, fíjate, y tienen electricidad arriba, tienen luz, tienen electricidad, so uno puede tomar esa, esa ventaja e instalar repetidores ahí. Y también hay una cabina que uno puede llegar adentro y tener el equipo adentro resguardado. Black. Acá abajo se puede ver, por ejemplo, cómo está instalado una antena, ¿verdad? Dipolo de UHF y está instalada en el borde, pero acá hay algunos elementos donde uno llega, ¿verdad?, a la cima de la torre de agua y puede conectarse y todo. Lo más habitual son edificios. Santiago se presta, no sé, La Serena tal vez tenga mucho más edificios ahora, desconozco, pero otras ciudades, Concepción, ¿verdad? Viña del Mar, Valparaíso, etcétera, tienen bastantes edificios altos que nos permite instalar eh, este tipo de repetidores urbanos, ¿verdad? Y tener una solución. Por lo general, se pueden instalar sobre la superficie o se puede instalar dentro de la cabina de control. Nosotros acá en Chicago lo instalamos dentro de la cabina de control. ¿Nos dan acceso afuera para instalarlo? Sí, pero como son muy extremas las temperaturas de frío, llegamos hasta menos 40 grados Fahrenheit, que debe ser como casi Celsius lo mismo, y los vientos, como le digo, se trata de mantener los equipos adentro porque adentro están temperados, hay temperatura, que mantiene todo el sistema funcionando, el ascensor, entonces no, es mucho más fácil para nosotros, pero también se puede instalar en la parte de afuera. Y otro de los lugares que también se eligen son las torres de comunicaciones, que por lo general hay muchas torres privadas y torres que aceptan que radioaficionados puedan instalar sistemas de repetidores, que están los sistemas de la ciudad, pero también de radioaficionados. ¿Ok? Y no por último, bueno, también tenemos que considerar dentro de los parámetros para instalar un repetidor cuáles son las reglamentaciones. Antes hablamos de las reglamentaciones que pueden haber a veces para instalar una antena en algún edificio, porque existen las reglamentaciones de Subsecretaría de Telecomunicaciones, ¿verdad? Pero también existen reglamentaciones propias de los edificios, de los cuales no voy a hablar porque las desconozco todas. Les puedo hablar un poco de mi experiencia acá. Nosotros tenemos una administración de los edificios, los cuales nos dicen cuáles son las cosas básicas que tenemos que tener. Por ejemplo, para tener a nosotros acá un repetidor necesitamos una aseguranza en caso de accidente. Si se cae una antena, daña a alguien, tiene que cubrir todo esto. La póliza de Tenemos seguro. que tener un seguro, exacto, un seguro, ¿verdad? Y ese seguro tiene ciertas características y acá hay aseguranzas que ofrecen para radioaficionados, de hecho es de radioaficionados, este tipo de seguro. En Chile a lo mejor no es necesario, es distinto, pero el punto es que hay cosas que hay que considerar. Y una de las más importantes, por lo menos en Chile, que es lo que estoy más asociado yo, son lo de servicios de subsecretaría, ¿verdad? O Subtel, en los cuales define incluso, disculpen, ¿para dónde voy? Voy para el otro lado. Disculpen, ¿no? ¿Qué cosa pasó acá? El mouse lo toco y se... Muy sensible. Ok, lo voy a correr para otro lado. Una de las cosas que define muy bien Clara y yo creo que podemos entenderla y también tomar ventaja de esta para poder realizar nuestros proyectos de repetidores son que ofrece poder instalar, en este caso, no voy a leer todo, pero voy a leer ciertos puntos porque no me lo sé de memoria tampoco, que son, por ejemplo, estaciones repetidoras atendidas. ¿Y por qué las marqué en blanco? Porque creo que son importantes, porque esto es una de las cosas positivas que podemos sacar ventaja. Estaciones repetidoras de baja potencia que operan en presencia de un radioaficionado y que forma parte de los equipos de su estación. Eso quiere decir que podemos, ¿verdad?, instalar una repetidora tendida en nuestra propia ubicación. Hay varios repetidores o aficionados que vienen en edificios o en lugares altos que podrían uno sacar ventaja y tener este tipo de repetidor. No requiere gran esfuerzo y permiso, ¿se fija? Para realizarlo. Así que creo que es una buena solución que deberíamos pensarla y considerarla, no olvidarnos de eso. Y bueno, también están las estaciones de repetidores no atendidas, estaciones repetidoras que operan sin presencia física inmediata de un radioaficionado
disponiendo como mínimo con un dispositivo de identificación automático, un sistema de telegrafía y control para tener el estado de los parámetros de la estación y el encendido y apagado remoto. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del controlador? Bueno, esto es básicamente lo que exige. Por eso el controlador es importante en este tipo de repetidores. Es un poco más complejo, claro, porque el repetidor necesita tener un controlador específico que tenga esas características. Tal vez hay que usar otro tipo de equipamiento, los costos, etcétera. ¿Se puede? Claro que se puede, definitivamente. ¿Ok? Aclarar, Mauricio, también que las repetidoras no atendidas solamente, de acuerdo a la normativa, pueden ser instaladas por radioclubes y círculos. Es Eh, correcto. un radioaficionado común y corriente no puede instalar una estación no atendida. No No, debe. tiene ciertas características que de hecho incluso lo puse acá. En el título 2 te habla quiénes pueden tener, optar y quiénes no pueden optar. Más que nada quiénes pueden optar. Y acá dice las estaciones repetidoras atendidas se consideran, dice, amparadas en el registro de permiso de radioaficionado con licencia clase general o superior. So, ahí ya te define quiénes podrían, ¿verdad? Y los respectivos permisos de los círculos radioaficionados, radioclubes y asociaciones y federaciones de círculos radioaficionados y de radioclubes. Así que ahí más o menos nos definen básicamente lo que tú comentas. Eso es importante tenerlo en consideración, pero es posible ponerlas, es posible poner repetidores atendidos, ¿verdad? O no atendidos igual. Ujú. Después hay ciertas características técnicas también que define para los repetidores. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante si uno quiere poner un repetidor, ponte tú, de 6 metros que acá existen, o de 29 MHz que también existen, saber qué potencia es la máxima. No voy a dar los detalles porque la idea no es leer todo esto, porque va a estar largo y a la voz se me está gastando. Pero existen, digamos, consideraciones técnicas de parte de su secretaría que nos dicen y nos dan las pautas de qué debemos seguir, ¿verdad? Banda de 50 a 225, 50 watts para atendida, para no atendida y 10 watts para atendida. ¿Se fijan? Hay una diferencia entre las no atendidas y atendidas en potencia. También para 440, para UHF, 10 watts para no atendida, 5 watts para atendida. Y así sucesivamente. Lo pueden revisar, está en el reglamento de Subtel, ¿ok? Fácil de bajar ahí, subtel.cl. Eh, y además también para VHF, ¿ok? También existen. Me gustaría tenerme acá porque ya hemos visto como varias información y tal vez hacer una recapitulación y decir, bueno, cuál es la ventaja que podemos tener de un repetidor. Voy a partir mejor al revés. Pensaba hoy día decir las ventajas primero, pero yo creo que mejor hablemos las desventajas. ¿Por qué? Porque en realidad tener un repetidor ya es una ventaja. Lejos es una ventaja. Instalar un repetidor, dar soluciones a las comunicaciones que nosotros queremos como radioaficionados, o si es para zona privada, para personal privado, ¿verdad? Ya es tener una solución, ¿verdad? A las manos, teniendo equipos, ¿verdad? De fácil acceso, handy, donde yo puedo hacer un llamado y tener comunicación. Entonces las desventajas yo no creo que sean tantas. Hay algunas desventajas que no nos ayudan mucho, pero esas son típicas de las situaciones, digamos, que afectan por la misma instalación, ya sean la interferencia, que es lo que yo agregué acá. Es una de las cosas típicas que hay, sobre todo estamos en algunos edificios in- instalados, que me ha pasado, todo muy cerca de sistemas de telemetría o de celulares. Actualmente el celular no molesta tanto, porque el de telemetría, como manda paquetes de información, se generan ruidos estratosféricos. Si no tenemos buenos filtros o no nos separamos suficiente, generan problemas. ¿Es solucionable? Claro que es solucionable, así que no es un gran problema. No hay ventaja, por supuesto, si es que no pueden solucionarlo, pero es solucionable. La cobertura limitada, si alguien me dice, sí, mira, pero es que la cobertura es limitada. Es limitada siempre y cuando no tenemos claro definido cuál es lo que queríamos cubrir. Por eso era importante tomar en consideración cuáles eran nuestros puntos de cobertura, nuestro área principal que queremos cubrir para satisfacer nuestra necesidad de comunicación, ¿verdad? Limitación de instalación, sí es posible porque dependiendo la reglamentación interna de los edificios, puede que tengamos ciertas limitaciones, pero por lo general podemos saltar todas estas cosas y podemos adaptarnos a los requisitos y poder hacer las instalaciones. Creo que Julio después nos puede ayudar dándonos alguna experiencia que él tiene. ¿Ah? Am, Ahora,
si ese tener un repetidor no atendido, bueno, esto requiere tal vez un poquito más de equipamiento por la regulación, etcétera. Pero no deja de ser una ventaja tener un repetidor. Si lo logramos, es una tremenda ventaja. O sea que es una desventaja y no en cierto punto, pero no total. Sin embargo, comparado a las ventajas que tenemos de tener un repetidor, por ejemplo, de poder lograr instalar un repetidor, ¿verdad? Comunicaciones efectivas a corta distancia, porque está en la ciudad, es urbano, recordemos eso. Podemos cubrir todo el área que queremos. En nuestro caso, nuestro repetidor urbano en Chicago, les voy a decir, cubre 60 millas. Estamos hablando más de 70 kilómetros a la redonda. Y eso que urbano. Estamos a una altura de 600 pies de altura, creo que son, ¿cuántos serán? 300 metros, más o menos. Está alto, sí, pero tenemos la ventaja de usar esos edificios. O sea, vimos la posibilidad y usamos lo que teníamos y le sacamos provecho, ¿verdad? Fácil enlace con otros repetidores. Tenemos nosotros enlaces ahí de Colin, tenemos enlaces con otros sistemas digitales también que podemos trabajar. Incluso antiguamente nos enlazábamos con otros Radio Club. Lo dejamos hacer, pero seguimos manteniéndolo en caso que sea necesario. Tenemos una tremenda facilidad. Por ejemplo, acá en invierno tenemos problemas de cualquier tipo y vamos al edificio sin ningún problema. Llamamos, como tenemos acceso abierto, nos dan la llave, subo, hago mantención. Si no tengo que subirme a la azotea en invierno, perfecto, pero casi todo está adentro. ¿Te fijas? Entonces podemos tener acceso. Si estuviera en la montaña o estuviera en un lugar más lejano, es toda una planificación, determinar el día, el equipamiento, los vehículos especiales, ¿verdad? La gente requerida, etcétera. Aquí yo subo yo solo o dos personas vamos. Súper fácil, etcétera. Como digo, ventajas hay montones. Y yo quise nombrar un poquito la destacada de acuerdo a mi experiencia, pero a lo mejor ustedes me pueden dar ideas. Julio también, que ha tenido esta y él es experto en estos tipos de repetidores, nos puede decir un poquito más. eh, Ahora que vamos a mostrar algunas fotografías de ella, de algunos repetidores que hemos trabajado. Um, Acá está, por ejemplo, la vista de la ciudad de Chicago. Tenemos todo lo que es Chicagoland. Vemos acá una antena, dos, tres, cuatro, cinco antenas. Cinco antenas, las cuales una es de UHF, otra es de VHF, otra es de GMRS y otra es de 220, de 1.25 y otra más de UHF. Tenemos cinco estaciones, cinco repetidores trabajando ahí de nuestro radio club y tenemos abajo telemetría. No sé si se fijan, está pegado a uno, como dicen los amigos mexicanos, junto con pegado está aquí la antena, ¿se fijan? De telemetría, manda señales a unos edificios que están más a la ciudad para mandar información, ¿verdad? Y también está uno del TV cable también que nos meten ahí señales, etcétera. Acá hay otro más que también tenemos los mismos problemas, pero a la distancia que tenemos filtro, podemos lograr buena cobertura sin mayores problemas. ¿Ok? Eso está instalado, como les digo, en Chicago, a unos 600 pies de altura. Hagamos la conversión, como 300 metros eh, a nivel de la calle. Aquí están nuestros repetidores. Esto ha sido todo un progresivo, no crean que llegamos y vinimos e instalamos todo esto que se ve ahí. Levantar un repetidor es todo un proyecto, es toda una etapa de programación, selección, prever, ¿verdad?, cómo va a funcionar, hacer los análisis, etcétera. Pero partimos con el primero, que es un Motorola que está acá, el Quantar, que estoy, no sé si se logra ver el cursor, por favor, y los duplexores son los que están de color gris abajo. Ese es Se ve perfecto digital, el cursor. ok, digital análogo, pero no es DMR, es digital análogo, de los primeros que salieron. Luego instalamos el segundo repetidor, que es el Hypro Repeater, que era una compañía muy antigua, que lo hacía Majori acá, murió ya la persona, y tengo duplexores de Fiplex, que son una compañía argentina que se venden de muy buena calidad. Se los recomiendo si los logran conseguir en Argentina. Tal vez no tengan otro nombre, pero son muy bien hechos, son muy buenos. Son para 220. Luego instalamos el tercer repetidor, que es los dos radios que están acá. Como ven, aquí ya usamos dos radios. Bueno, porque los costos se nos empezaron a subir, queríamos experimentar con DMR, usamos dos repetidores que son, perdón, ups, ¿qué pasó de nuevo? Usamos dos
radios que son análogos, ni siquiera son digitales. Se puede hacer con digitales, por supuesto, pero por costo nosotros encontramos dos análogos, pusimos un módulo DMVM para convertirlo de análogo a digital y eso entra a través de un sistema que tenemos conectado a una pequeña antena en la zona superior, blanca que no se ve, y estamos con internet. También tenemos internet en el edificio. Así que es otra ventaja que ustedes pueden tener, conectarse a servicios de internet. Por lo demás, hay servicios de internet gratuitos y servicios pagados. Nosotros estamos usando uno gratuito que nos facilitaron, como somos radioaficionados, nos facilitaron en el edificio acceso y tenemos, gracias sistema ilimitado ahí de paquetes de data, disculpen, por gratis. Así que, pues, qué mejor, no se podía pedir más. Mm. Después nace un segundo repetidor parecido al chico, que está acá abajo, donde se ven estos cables. Ese repetidor tiene unos mini duplexores de UHF y es para servicios de GMRS, que son los servicios que en Chile parece que no es habitual, pero existe el FMR, que son Family Radio, Family Mobile Radio. Ese Family Mobile Radio son radiecitos que usted los compra en supermercado, online, ¿verdad? Y puede hablar. Con esto hacen exactamente lo mismo, pero tiene acceso a repetidores. Yo saco una licencia en FCC, que es familiar, en este caso WRJP382, esa es mi señal, y yo lo puedo compartir con mi familia. E incluso si ustedes vienen acá, yo les doy mi característica y ustedes las pueden usar y comunicarse con su familia, porque yo los autorizo a ustedes. Es a nivel familiar. Pagas una sola licencia y te cubre todo. Y yo lo hice con la idea de fomentar la radioficción aquí en el neighborhood, a los muchachos, a los de la edad de mi hijo, 15 años, 11 años, ¿verdad? Para que ellos empezaran a conocer. Y hay muchos que escuchan y entran, pero no tienen los equipos, pero estoy empezando a fomentar esto, para que en algún momento se muevan a la idea de ser radioaficionados. ¿Ok? Otro sistema que montamos tiempo atrás era un repetidor pequeñito de 441 en un área experimental que aquí nos permiten usar y lo montamos por un buen tiempo. Aquí lo incluí porque usamos una torre de 100 pies, vendrían siendo 30 metros de altura y teníamos una cobertura como unos 20 millas, ni un problema. UHF, ahí está la antena, todavía está ahí y la usamos para otras cosas ahora, pero estuvo trabajando por mucho tiempo hasta que la subimos al edificio. Estas fueron las primeras antenas que usamos en estos asuntos de GMRS. La primera fue una antena que yo diseñé de tipo dipolo doblado. Ahí les puedo comentar, se puede hacer la antena también, como también se puede comprar. La otra a la izquierda es una de fábrica, que nos dieron bastantes resultados. Una tiene 9 decibeles de ganancia, la otra tiene casi 12 decibeles de ganancia. ¿Ok? Y aquí, bueno, esto no podía estar de lado. Acá tenemos una de las cosas interesantes que me llegó de parte de Julio, un tremendo proyecto, y felicitaciones a ti, Julio, por la experiencia que tú tienes, por la ayuda, por la motivación también de hacer esto y compartirlo con otros radioaficionados en Santiago, que es la creación de un segundo repetidor. Ya habías instalado uno, yo tengo entendido, de radioaficionado acá para Santiago, que es el repetidor chico, el pequeñito que se ve ahí, ¿verdad? ¿Tú nos podías dar alguna referencia? Y el segundo repetidor, ahora que es el grande, porque es de VHF, ¿verdad? Tiene duplexores grandes, ya son dos equipos más grandes, de ahí nace el nombre. Están instalados ahora en el mismo edificio y están teniendo una tremenda cobertura con un buen servicio en este momento. Me encantaría escuchar, a lo mejor si tienes unos minutos luego, tú que tienes harta experiencia en la parte de repetidores, has tenido práctica, has podido compartir incluso con otras personas y ayudarnos a echar a andar todos estos proyectos, pues sería bueno que nos comentaras un poquito más de esto, ¿ok? Yo lo voy a poner acá, no voy a hablar mucho de él, pero sí les puedo decir que es un sistema que funcional nace con la necesidad de poder volverlos lentos, como decíamos, de poder a motivar a los radioaficionados a usar Handy, crear repetidores que den servicios de tipo urbano, ¿verdad? En la ciudad, para darle continuidad a nuestro hobby, ¿verdad? Aquí está otra foto. No podía dejar de poner tu foto, Julio, si no, no me iban a autorizar a poner esto.
Ahí Hay está una la corrección, eso sí, es 145-400, eso sí, no Perdón. 145. Bueno, 145. Yo le puse esa para que no te molesten, para que no te anden peteteando Claro. ahí, cosa que les cueste, po. No, no, no. 145, 400, disculpa. Y ahí hicieron todo, fue hecho homemade, hecho en casa, gabinete hecho en casa, todo hecho en casa, con la ayuda de radioaficionados, ¿verdad? Mucho consciente con la ayuda de Julio, que como él se maneja en esta área, ¿no? Lo otro que quería comentar también de Julio. Eh, yo leí hace poco algo que él hizo en su blog que se me hizo muy bueno, así que se lo recomiendo que lo lean. Ahí está voy a arreglar después que no se ve completo, es https, ¿verdad? C3 Oscar Papa Eco, wordexpress.com. Ahí van a encontrar un blog donde él habla acerca de todo el proceso de cómo se creó esto de repetidor el chico y el grande para que les dé una idea a ustedes cómo fue el proceso desde cómo partió, cómo se empezó a generar, qué cosas ellos consideraron, cuáles fueron los, ¿verdad? Todos los pros y los contras, etcétera. Está muy, muy bien redactado eso, está muy bueno. Felicitaciones nuevamente, Julio. Creo que es una tremenda herramienta para que otros radioaficionados la podamos leer y darnos cuenta que es posible hacer cosas como esta y motivar la radioafición, ¿ok? So, aquí está la cobertura que tienen ellos, 125-400, ahí ya la pude repetir, corregir, y 434-100, el repetidor está en la parte de las Condes. Y mira, aquí viene a traer la pregunta delante, ¿podemos usar una antena direccional para el repetidor de Julio y tirar la que tiene? Claro que se podría, porque miren el ángulo que tiene. Fíjense en el ángulo que tiene. Una antena direccional, tres elementos, ¿verdad? O poner o dos en conjunto podrían cubrir sin ningún problema ese ángulo que tiene. ¿Por qué? Porque hacia las montañas, si se fijan, no tiene tanto, se produce todo el rebote hacia adelante, entre la zona de Pudahuel y la bandera. No, esa es una canción, ¿verdad? Pudahuel y Puente Alto. Eh, eso. Así que aquí hay un buen ejemplo que podríamos usar. Claro que sí, se podría. La zona no iluminada corresponde justamente a que está el San Cristóbal, tapando hacia lo que es Huechuraba y Bravo. ese es el repetidor, ese de la cobertura del repetidor de UHF, del chico. Claro. Dicho sea de paso para que se entienda por qué se denominó el chico y el grande. El repetidor chico es verdaderamente una miniatura. La miniatura es de 21 centímetros de largo por 15 de ancho. Ahí está el pequeñito, apenas se ve ese que está ahí. 21 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto. Ahí, en ese tamaño, están los duplexores, que son los que muestra por favor Mauricio al lado derecho. Esos duplexores son los de VHF y los duplexores son pequeñísimos. De hecho, el repetidor es exactamente el mismo tamaño de una de las radios que está ahí. Ese es el repetidor del chico. Por eso fue que cuando le instalamos esta cuestión chica, quedó como el chico. Y finalmente, ¿por qué se bautiza el grande? Porque verdaderamente toda esa parafernalia, gabinete, duplexores, equipo, controladores de temperatura, eh, batería, panel, etcétera, es todo muy más grande. Entonces finalmente quedó como bautizado popularmente por los amigos acá como el grande. Pero la cobertura que estabas mostrando ahí recién, Mauricio, esa es la cobertura del repetidor de UHF, que es el chico, el Ya, 4346. ya. Ahí andaría, como te decía, impecable si quisieran resolver o hacer experiencia ustedes con ese tipo de antena, una direccional. El sector Hágalo de un día y después que Talagante está a se 54 kilómetros. harto. Talagante está a 54 kilómetros y entre Peñaflor y Talagante está Mayoco. Y Lo hay cubren con radioaficionados 5 que watts, ¿verdad? con 5 watts logran activar el repetidor con un handy. ¿Qué altura tiene el edificio, por favor, para que sepan los demás de dónde está 70 instalado? metros, 70 70 metros. metros. Sí, No es muy tu alto. edificio sí tiene 182. ¿Se fija? No es muy alto. Sin embargo, la experiencia que se está teniendo cobertura acá es bastante buena. Yo creo que cumple el cometido lejos, ¿verdad? Sí, absolutamente, absolutamente. Absolutamente. De hecho, tuvimos contacto con Rancagua, un colega radioaficionado con una doble Sí. colineal.
Para los que no saben lo que es una doble colineal, que son dos colineales, una arriba de otra, que tienen una ganancia aproximadamente de 6 dB aproximadamente. Eh, con 25 watts desde un punto en Rancagua con la antena a 3,5 metros de altura logró activar el repetidor. Perfecto. Ah, déjame saltar acá. Acá tenemos el futuro repetidor, está en proceso de instalación y viendo todos los elementos para el Radio Club Los Molinos, al cual yo represento el día de hoy, y bueno, y soy parte. Tenemos ya los duplexores, es un repetidor de VHF en 146.800 va a estar, de tipo asistido, atendido, perdón, y también hecho con dos radios Motorola. Si se fijan, bueno, la facilidad que nos permiten los radios, a veces encontramos a bajo costo poder generar una interfase muy simple. Tenemos acá una interfase vía cable a través de los pines DB25. Se hicieron la interfase para hacer el core y la conmutación y todo. Así que es muy, muy simple, pero estamos ya en el proceso de poder instalar ya este asunto. Y aquí podemos ver más o menos la cobertura que tendríamos. Estaría instalado a una altura del nivel del mar de 180 metros Sí, sobre correcto. el Ahí mar, en el sector sur de Villa Alemana, a correcto. 180 metros. Y a 12 metros de altura sobre el nivel de la tierra estaría la antena. Eso nos da una cobertura como la que ven acá, hasta zonas de casi Maitencillo, todo lo que es Peñuela, Valparaíso, la parte baja. Obviamente hay alguna zona que no la vamos a cubrir porque después por los mismos edificios, muy bajo, pero podemos llegar incluso a esta zona de Casablanca, algo que no lo esperábamos. Ya cuando Dicho, lo echemos a andar vamos a corroborar. perdona Mauricio, dicho sea de paso, ¿Sí? bienvenido Carolina, que es la encargada de seguridad y emergencias de la municipalidad de Villa Alemana, que está en estos momentos conectada. Te saludo y justamente es porque está entendiendo de qué se trata esto de los repetidores, porque viene un proyecto para la municipalidad. Exacto, muchas gracias por la bienvenida y por la invitación también. Quiero darle las gracias a Henrich porque me habló de esta reunión. Lamentablemente surgieron en el horario del inicio de su reunión un par de contingencias. Una interna municipal y otra en la comuna, y por dos incendios, uno de Colchón y ahora por una de un camión. Así que nada, lamento haberme conectado tarde y sí. Estamos interesados. Yo ahora ya no estoy en seguridad pública. Me derivaron a la unidad de gestión de riesgo de desastre. Sin embargo, estoy en conversaciones con el nuevo director justamente para poder implementar en algún momento un nuevo sistema que nos mantenga comunicados, porque la verdad es que es una falencia que tenemos hoy en día institucional en la comuna. Pero agradezco mucho la invitación. Bueno, después, Gracias a Carolina ahí por asistir. Bueno, si tiene algunas preguntas de lo que acaba de ver o podemos ayudarte después, igual la presentación va a estar disponible, está grabada. Pero efectivamente, va a quedar grabada ahí toda la información, Carolina. ujú, Bueno, Sí, no correspondería que hiciera algún tipo de consulta, porque la verdad es que llegué súper tarde y claro, no me manejo con la temática, esa es la realidad. Así que no, sí les voy a pedir la presentación, así que gracias. por bueno, supuesto, no hay ningún problema. Va a estar disponible, pero si tiene algunas preguntas después, igual por medio de Henry o Julio sobre todo, él te puede ayudar y podemos contestar algunas preguntas para ti, ¿ok? A ver, permiso, entonces, continuamos. Conclusiones. Eh, una de las cosas, bueno, interesantes que ya hablamos, bueno, son poder instalar estos repetidores urbanos para poder tener acceso a las comunicaciones, ¿verdad?, dentro de nuestra ciudad. Y nos favorece, ¿verdad?, porque, bueno, podemos lograr cubrir las zonas que nosotros deseamos, nuestra comunicación. Así que es una tremenda ventaja. Son muy efectivos en esas áreas. Trabajan muy bien. Así que una de las primeras ventajas que aquí yo puse, bueno, la efectividad, ¿verdad? De cubrir la zona urbana de cobertura que a nosotros acotamos. Eso es re importante. Eso es lo que queríamos, eso es lo que buscamos por obtener, ¿verdad? Para nuestro caso, digamos, como radioaficionado, tenemos la ventaja de instalar repetidores atendidos. Lo pongo porque es importante, no lo olviden. Es una buena opción de usarla, sacarle provecho
y en forma, digamos, no tan compleja, poder desarrollar un proyecto de repetidores. ¿Por qué no? Y en cualquier ciudad, no importando dónde estemos, podemos buscar cuáles son las opciones. A lo mejor la altura es un problema, pero podemos buscar opciones para lograr cubrir esas áreas de verdad urbanas que queremos tener cobertura de comunicación. Ahora, los repetidores urbanos pueden dar el mismo servicio que un repetidor instalado en una montaña, ¿verdad? O sea, con la ventaja de que yo puedo llegar a acceder más rápido, poder tener mantenimiento a la mano, la instalación también es más fácil de mover todo hacia un edificio dentro de la misma ciudad, las revisiones periódicas, todo es mucho más simple, se corta todos los plazos, es mucho más simple. Claro, no competimos con los otro tipo, no es el punto, pero damos solución a lo que estamos queriendo lograr, ¿verdad? La comunicación es dentro de la zona urbana. Y por último, bueno, la facilidad de comunicarnos con equipos portátiles, que eso es lo que andábamos buscando, ¿no? Poder comunicarnos con equipos portátiles, poder promover la radiodifusión, poder comunicarnos de una forma fácil, certera, ¿verdad? En las áreas ahí. Y como dijo mi amigo ahí, Julio, ¿verdad? Que vuelva a los lentos. Yo no sé si va a funcionar o no, Henry, pero vamos a ver si vuelve los lentos, ¿no? ¿Se escuchará o no? Y Phil Collins todavía. Ok, no les voy a poner porque si no se me van a poner románticos después. Se va a convertir esto en otra cosa. Muchachos, eso, digamos, quería comentarles el día de hoy. Les agradezco por compartir su tiempo conmigo, con el Radio Club, ¿verdad? De La Serena, por darme la oportunidad de hablar de esto, de este tema. Eh, Les agradezco a todos por darse el tiempo de ir a acompañarnos. No sé cuánto nos demoramos, yo creo que duró más de como una hora, pero si hay preguntas, adelante. Estamos atentos para responderlas. Ya, si quieres sacar la presentación, así Por supuesto. Déjame parar nos de vemos compartir. todos ahí. Ya, fantástico. Me La me verdad es da- que, dale, eh, Jaime. sí, no, solamente quería, a propósito del tema de los repetidores urbanos, nosotros acá como Radio Club hemos realizado un esfuerzo importante y en particular de cada socio para tener un repetidor y que, bueno, logre, digamos, todo lo que se ha comentado a propósito del uso de los portátiles. Digamos, de tener cobertura de un portátil a otro portátil en un sector, en una geografía que es compleja la de Villa Alemana. Hay cerros, hay sectores poblacionales, digamos, que están al fondo de una quebrada y él, digamos, lograr ubicar, digamos, una estación que logre, digamos, la comunicación para nosotros sin duda ha sido un importante logro, sin prejuicio, digamos, que aún el repetidor está en proyecto. Pero yo quería indicar una ventaja respecto de los repetidores urbanos, a propósito, digamos, aparte, digamos, de tener acceso, digamos, a a las conservaciones y las mantenciones que estos equipamientos requieren. Eh, Nosotros en algún momento teníamos la oportunidad de instalar repetidores en un lugar muy bueno, que estaba en el límite entre Tilitil y Olmué, en un cerro de 2000 metros de altura. Pero sin embargo nos asustó como organización, como Radio Club, y nos asustó el tener el repetidor tan lejano y que no tuviésemos la oportunidad de defenderlo ante un robo, un hurto. Eh, Tenía toda la cobertura, pero sin embargo era fácil de que personas ajenas provocasen un daño, robasen, digamos, los paneles, robasen el equipo y bueno, y se llevasen, digamos, esta tremenda inversión. Así es que bueno, el día de hoy, el contar con un repetidor urbano, con una cobertura que es deseable, digamos, para nosotros, que es Villa Alemana y la provincia de Marga Marga, y que esté al acceso, digamos, no superior a 20 minutos de respuesta para las conservaciones, para la defensa del repetidor, eh, para nosotros es una tremenda ventaja y quería hacer la mención, ya que ya hemos conocido casos donde
lamentablemente los repetidores han quedado fuera de servicio a propósito de actos vandálicos. Gracias, Julio. Ya. Sí, bueno, es súper relevante tener un lugar bien protegido de los repetidores, porque lo amigo del ajeno es un problema y lo otro es los elementos. Acá ya pasó de que repetidores de gran cobertura, con el clima, la nieve tapó todo lo que es los paneles solares, el tremendo uso que se le estaba dando hizo que se degradaran las baterías, por lo tanto el repetidor se apagó casi por 3 días, hasta que ya empezó a derretirse la nieve y volvió a funcionar. Hablo específicamente del repetidor UHF de Radio Club Carabinero, el 43300. Y estuvo 3 días. Después se demoró, a la semana siguiente volvió a apagarse por un día entero y los elementos también hacen lo suyo. En Radio Club La Serena también el Frontera Norte, que es un repetidor que tiene una tremenda cobertura por un tema de clima el año pasado, ¿se recuerda? Tiró abajo casi todo. Entonces, una tremenda antena se dañó también. Así que los elementos también, teniendo los repetidores lejos, de distancia, de difícil de acceso, es complejo atenderlo y hacerle las mantenciones. Es costoso también llegar a hacer las mantenciones porque los viajes son largos. Y por eso es que lo que se hizo fue tratar de instalar repetidores más bien urbanos para que cubra condiciones más locales. Y sigo con el juego palabra, que vuelvan los lentos. ¿Por qué tiene que ver eso? Porque en los que somos radioaficionados más antiguos, antiguamente andábamos con nuestro handy, no tengo ninguno aquí. Andábamos con nuestro handy en cualquier parte de Santiago, yo estudié en la Santa María, en Valparaíso, y andábamos con nuestro handy sin problema. Hoy día, como hay muchos más edificios, hay mucha más polución desde el punto de vista de radiofrecuencia, cuesta que el handy funcione. Sin embargo, hemos logrado, con el repetidor de UHF y de VHF, el chico y el grande, con unas coberturas espectaculares, que comiencen a aparecer los handys nuevamente. Y hay muchos amigos que están muy agradecidos, muy contentos, e incluso ya están comenzando los reclamos de que acostado viendo tele ya no activo el repetidor. Entonces ya llegamos a tener que los servicios hay que mejorarlos. Así que bueno, voy a dar un poco los saludos que llegan habitualmente en el chat. Ahí está Juan, Charlie Delta 1, November Lima Delta, conectado. Está Cristian, Charlie Eco 2, Charlie Bravo Sierra, conectado también con nosotros. Rodrigo, Charlie Eco 4, Julie Victor Uniform. Una pregunta de Gonzalo, Mauricio, para que la notes. ¿El repetidor puede estar instalado en el mismo lugar donde se instala el equipo base de comunicación? De cierta forma es lo que es el repetidor atendido, pero tú te dirás más. Claro. Es correcto. Ya, Charlie, Lima Unión 1 Yankee, Charlie Whiskey, el amigo de Argentina conectado también. Había un amigo de México que también se nos conectó recién, pero se tuvo que ir, dejó los saludos. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué tan efectivos son los programas de simuladores de las coberturas en porcentaje? Nos pregunta Cristian, Charlie Godó, Charlie Bravo Sierra. También tenemos las repetidores en torre de celulares. ¿No sería complicado que se genere interferencia con unos buenos filtros? Esas son algunas preguntas que han llegado hasta el momento. Las contesto y hacemos después una ronda de preguntas de nuevo. Y ya son las 22:36. Fueron 1 hora 20 minutos a full, Mauricio, así que vamos. Gracias. No, fue largo. La verdad que yo cuando hice la presentación pensaba hacerla más corta, pero se empezó a alargar, a agregar otras cosas porque creo que era importante tocarla. Voy a partir respondiendo por la última pregunta sobre los servicios telefónicos. Nosotros tuvimos tiempo atrás la experiencia de tener problemas o sea, no problemas, pero de que se instalaron en el mismo edificio, porque a los edificios les conviene tener torres
de cuánto se llama comerciales, porque les pagan muchísimo dinero, ¿te fijas? Entonces teníamos sistema de antena y la verdad que nunca tuvimos mayores problemas. Tuvimos el servicio telefónico no genera tanto ruido como el telemétrico. El telefónico, fíjate que tiene buenos filtros, buenas antenas, tiene un estándar muy alto. Por lo general, tampoco tú te instalas al lado. Tratamos de evitar y tomar consideración de ciertas distancias, a tantas longitudes de onda, ojalá dependiendo la banda, si es VHF o UHF, para producir atenuación natural por la distancia, ¿verdad? Así que logramos tener ningún problema con ello. Con quien tuvimos problemas fue con el sistema. Inicialmente tuvimos con ese sistema que les mostré en la fotografía, que es como una antena parabólica blanca, que es de telemetría. No estaba ahí y un día apareció y empezamos a tener quick, quick, así un ruido muy desagradable. Y no solamente a nuestro repetidor, sino que también al de Radio Club FM Club. Y nos dimos cuenta que era, pues ellos se instalaron muy pegados ahí, pero no los podíamos mover, desafortunadamente. Ellos pagan, nosotros no. Bueno, pagamos también, no creas que no, no es gratis, pero pagan mucho más ellos. Y lo que hicimos fue levantar los repetidores, estando a la misma altura, pero levantamos los repetidores, cambiamos los boom y logramos apaciguar el problema ese. O sea, es posible, pero hay diferentes maneras. Pero el sistema telefónico para nosotros no ha sido gran problema. Desconozco los sistemas de Chile, pero por lo menos acá, te digo, trabajan bastante bien, son eficientes, no, están todos muy controlados en cuanto a las espurias que tiran, en cuanto a la armónica y todo eso, así que no es tan problemático. ¿Ok? Ok, Eh, bueno, acá tenemos problemas con las armónicas de las radios que son comunitarias, que están medio desproporcionadas en eh, algunas, eh, porque tienen limitancias de potencia, pero sin Es que embargo, ese es otro problema, pues claro, ahí no hay legislación, o sea, hay legislación, pero no hay regulación ni nadie que lo regule eh, en forma efectiva. Y los es- equipos que utilizan, por ejemplo, yo la otra estaba viendo eso en Chile, que estaba interesado en promover un poco este asunto, me detuve porque el- hay muchos equipos que llegan, sobre todo de China, que tienen un problema armónico enorme y las terceras armónicas, las quintas y las séptimas armónicas dan, pero miedo, o sea, son armónicas que te hacen un daño tremendo en VHF, olvídate, y hasta en UHF, o sea, sin ningún problema. Entonces, y además de que no siguen las restricciones que les dicen, que si son 10 watts, 5 watts, lo que sea, generalmente están transmitiendo sobre la potencia. O claro, muchos y usan generan amplificadores después de esos sobre la radios potencia, chiquitos. claro, pero sobre la potencia también se pierde el estándar de transmisión y comienzan a salir con Exacto. más de lo que Sí, deberían tener. muchos quieren usar amplificadores después del transmisor. ¿Y qué pasa? Que el transmisor ya tiene cierto nivel de espuria, ¿verdad? Con las armónicas que tiene. Y pues, dice, le va a poner un amplificador para que salga más fuerte. Pero no solamente amplificas potencia, amplificas todas las espurias. O sea, que amplificas toda una basura hacia afuera, que son las que después nosotros los radioaficionados tenemos problemas con esos servicios. Porque además y no podemos hacer mucho de eso. Bueno, Eso. inmediatamente te atendo, Leonardo. El otro problema que tenemos habitualmente en el UHF, que en el segmento del 433 a 434 aproximado, está Internet de las Cosas antiguo. Todos los Ah, controles remotos, lo de apertura de puertas, todo lo que es telemetría antigua, la telemetría de los semáforos, la telemetría de los sistemas de caldera que ok. indican cómo están, si están bien o no están bien a los proveedores. Hay todo una parafernalia que no es de radioafición, que es de la época antigua y que a veces hacen la trampa justamente, de nuevo, de ponerle el amplificador, aunque sea ese amplificador de 1, 2 o 3 watts en la telemetría. Ahí me pasa, yo tengo acá cerca el Stade francés, que está en Tobalaba siempre se me olvida esa calle, a pesar de que está 5 calles de acá. Y de repente aparece una cosa que ensordece todo lo que es el segmento de los 433 algo.
Y es telemetría de unos estanques de combustible que le avisa a la COPEC que se le está quedando sin petróleo Claro, está en el límite. y por lo tanto va y lo surten. Cosas por el estilo. Bueno, Leonardo, y- Charlie Eco 2 Lima Ecotel. Hola, buenas tardes. Muy cortito, pensé que hay otros colegas que están esperando también su turno. Solamente en el tema de las torres de telefonía que estamos viendo acá en Chile, tal vez yo veo que el mayor problema no es tanto la interferencia, porque los equipos que se instalan son equipos de clase Carrier Class, así que son normas mundiales, digamos, y lo que se instala es o Huawei o Nokia, digamos, en Chile, es lo que más se usa. Y problemas de espurio, de radiaciones molestas, digamos, nefastas, no hay prácticamente. mínimo. El problema es que hoy día todas las torres, y yo diría un 95% de todas las torres de telefonía, por ejemplo, de una empresa de telecomunicaciones, se vendieron. Entonces ahora son torreras las que están a cargo de esto y te cobran por cada centímetro que hay que tú ocupas en una torre. Entonces yo no sé si existirá alguna ley o ellos tendrán alguna, digamos, instancia o excepción para el servicio de radioaficionado, que es un servicio, finalmente un servicio de experimentación y también de servicio a la comunidad. Eso quería acotarle, colega. Nada más. Gracias. Gracias por la entrada. Bueno, buen punto, ¿ah? Buen punto, Leonardo, que justamente hoy día el modelo de negocio de las empresas de comunicaciones ya no es como antes, que cada una de las empresas lo tiene, sino que tenía su propia torre, su propio sistema de comunicación. Ahora hay un proveedor que se encarga de arrendarle el espacio a todos, a cada una de las empresas de comunicaciones. Y bueno, yo creo que es posible a lo mejor llegar a algo, porque siempre las empresas quieren eh, estar bien con la sociedad, pues. Entonces, una de las cosas que es interesante es que generan algún tipo de donación de espacio a los clubes, a radioclubes locales. Ahí hay que buscar las alternativas. Eh, Todavía tiene la mano levantada, Rafa. Ah, no, es Rafa, es Chaleco 2 Yankee Whiskey Whiskey. Adelante, Ya, coterráneo. hola, coterreanos de acá de los Andes. Bueno, Charlie Alfa 2, Yankee Whisky Whisky. Saludos cordiales ahí. Y ahí a Mauricio, felicitaciones ahí por la presentación, muy completa. Muchos puntos, a mí personalmente me aclaraste, que a veces tenía dudas y bueno, se aclaran muchos puntos. Pero hay un punto bien importante ahí, que es un tema básico, yo creo. O sea, se lo digo, le explico por un tema, por una experiencia que me pasó a mí personalmente. Bueno, ahí Julio conoce el sector de acá de los Andes, porque nosotros estamos cerrados por un cordón montañoso fuerte y duro. Estamos cerrados completamente. Un gran desafío salir de la zona donde estamos nosotros, salir hacia Santiago o hacia Puerto Valparaíso, porque la condición geográfica que tenemos nosotros es muy complicada. Sí tenemos cordillera o cerros altos para poder hacer este tema, pero sí va en la desventaja lo que explicaba Mauricio, pues. Para hacer su mantenimiento, para hacer todo su tema, hay que a veces tener agallas y tener tiempo y tener que no falte nada. Bueno, volviendo ahí al tema, es que con la experiencia que tuve yo, y le hago la pregunta a Mauricio o Julio o cualquiera que me pueda responder. Bueno, yo no he trabajado aún con sistemas repetidores con duplexores, sino que sistemas repetidores ultra de oficio, de casero, que se ocupan con dos antenas, ¿cierto? Ujú. Una de RX y una de transmisión. Pero suscitó un punto muy importante, es que nosotros escuchamos a la persona de muy cerca, pero estábamos llegando muy lejos. Entonces, ¿qué suscitó? Es que pasó igual que una persona sorda. Una persona sorda puede hablarte muy fuerte, pero no te puede escuchar ni el más mínimo más cerca. Entonces, yo creo que la clave para un buen funcionamiento de un sistema repetidor, ya sea con duplexor o con sistema repetidores antiguos, sin duplexores, por dos antenas, yo creo que a donde hay que indicar
de mejor forma, ponerle la mejor experiencia, o sea, la mejor terminación hablando, para mí tiene que ser la antena de RX, de recepción. ¿Por qué razón? Porque la antena de recepción me va a poder dar a hacer el cambio en el sistema repetidor. ¿Qué es lo que suscitaba? Suscitaba que nosotros estábamos llegando muy lejos, pero no estábamos llegando tan lejos, nos llegaban los reportes y nosotros no teníamos la capacidad del sistema repetidor de escuchar a esas estaciones de tan lejos. No sé si concuerdan Ajá. algo ahí, el tema ahí, y Am, bueno, sí, mira, me gustaría, si me permites, sí, Mauricio, darte alguna respuesta, Rafa. Te voy a hacer una pregunta primero. ¿La antena receptora estaba arriba o abajo? la antena receptora la teníamos arriba, Mauricio. Arriba, ok, ya. Te pregunto eso porque a veces ocurren, cuando uno está aprendiendo con esto de trabajar de repetidores, sobre todo con repetidores con doble antena, que es distinto a duplexores, la idea es la misma, pero es diferente en las cosas que hay que considerar. A veces ponen la antena receptora abajo y el transmisor arriba y obviamente se atenúa completamente. Lo importante acá, bueno, es que esté la antena primero arriba. Segundo, es bien importante que no estén a la misma línea ni a la misma altura. Porque si está a la misma altura, se atenúa en forma natural por la misma potencia del transmisor. Lo más probable que si ustedes la hayan tenido separada no haya sido lo suficiente. Por lo tanto, se producía una atenuación entre el del receptor. Cuando transmitían, por eso que lo escuchaban bien, porque el transmisor no era el problema. Aquí yo veo exactamente cuál es el problema. El receptor se quedaba un poco sordo porque cuando estaba transmitiendo, la persona, el transmisor estaba escuchando, pero el transmisor también estaba tratando de activarse. Por lo tanto, atenúa toda la señal del receptor. So, hay maneras de solucionarlo, claro. Una es separándolo. Hay cálculos que te permiten, cuando se usan dos antenas, separar las ciertas longitudes de onda entre una y otra, si es VHF o HF, y la altura, entre la altura, digamos, del receptor, antena receptora, versus la antena transmisora. Eso, Claro, eso, y ahí, por ejemplo, Mauricio, con la pregunta que tú hiciste recién, va a la experimentación que hicimos nosotros por acá. claro. Nosotros cambiamos las antenas receptoras a dos Yagi de 5 elementos enlazados y Ujú. pudimos salir perfecto. Se nos cambió, se nos dio vuelta a todo el mundo con este tema. Tuvimos demasiados buenos resultados. ¿Por qué? Porque pudimos enlazar Santiago y Y me imagino que la sector tenían en puerto, forma vertical, ¿verdad? Esa es la manera. claro, vertical, Claro. vertical. Entonces enlazamos estas dos antenas Yagi en RX y fue pero grandioso, grandioso. Fue todo mejoró, todo mejoró. Sí, a veces por forma natural te va a mejorar porque la antena Yagi, una de las características que tiene es que no dispara hacia atrás. Si tiene la antena receptora hacia el lado de atrás, probablemente le llegaba todo, ¿verdad? La irradiación de la señal y esta pues se anulaba. Por otro lado, ganaste más ganancia porque aumentaste la ganancia, por decir al doble, aunque no es al doble, pero casi al doble, por poner dos antenas, ¿verdad? Direccionales apuntadas en cierta posición y todo. A veces la solución es esa, a veces cuando no se tiene la antena adecuada, las Yagi funcionan muy bien, seguro que sí, pero una de las primeras cosas que yo probaría es separando las antenas en forma adecuada, ver, ¿sabes qué? Los coaxiales, como experiencia, yo aprendí acá que casi los coaxiales nunca se echan a perder, sobre todo cuando estamos hablando de nivel de Heliax o LM400, que son de malla gruesa. ¿Sabes lo que falla siempre? Es el conector, pero el conector no falla en sí porque es mal el conector, sino que cuando uno lo instala, a veces las soldaduras se empiezan a enfriar, quedan sueltas, no hay bien contacto de tierra y el repetidor pierde una capacidad de recepción enorme. Le cambia el conector y ¡boom! Vuelve otra vez a la vida todo. Nos pasó, me ha pasado varias veces. Aquí pasa porque los vientos pegan tan fuerte y, y las temperaturas son tan extremas que a veces van dañando, ¿verdad? Por la disipación de la contracción y disipación y contracción y disipación en el tiempo, fallan. Pero bueno, esas cosas yo también vería, pero me da gusto que lo pudieron resolver usando esas dos antenas. Eh, Creo que andaban
digamos, en la respuesta adecuada y pues les quedó totalmente funcional. Pero si es posible resolverlo así, claro que sí. Bueno, los elementos importantes a considerar cuando haces ese tipo de experimentación, Rafael, son la potencia, primero, porque los que generan atenuación de la recepción en la potencia es la posición entre antenas, cuando estás usando dos, y la posición y la distancia. Incluso si pones las antenas separadas, aún se van a molestar, aún bajando potencia para tener atenuación. La mejor posición es en separación de vertical. Y de acuerdo al cálculo, por ejemplo, en VHF con una transmisión de 15 watts, mira, solamente 15 watts, tienes que separar las antenas 6 metros en vertical. ¿Ah? Así que, excelente, Rafael. No sé si hay alguna otra pregunta, porque ya Había estamos... una pregunta que dijeron acerca de los software, ¿cuál era el porcentaje de eficiencia que uno podía tener? Bueno, si bien es cierto, también está bien cercano, pero si no ponemos la información exactamente que me ha pasado a mí, que no tengo todos los datos muy exactos y todo eso, lo hacemos al guesstimate, como nosotros decimos acá, o sea, estimamos que va a ser así. Yo calculo que no está más lejos de un 80% de la realidad. Creo que andaría dentro de ese rango, si mal no me equivoco. Son bastante certeros dentro de eso. Ahora, Ujú. hay que considerar que la propagación cambia y algunos software no consideran eso, ¿verdad? Son Sí. algunos sí y otros no. Los otros comentábamos eso, por ejemplo, cuando hay esporádicas, cuando hay situaciones normales, pero la idea es, están pensados para condiciones regulares, normales. A ver, desde el punto de vista de los software pagos, que salen bastante caros, fíjense que el software de los canadienses, del canadiense, han dado muy bien, el Radio Mobile. Ujú. Es muy certero. De hecho, hay una tesis hecha por XQ3 Papa Charlie November, él me comentó, de que hizo la comparación y de verdad el gratuito de radio aficionado canadiense, el Radio Mobile, no tenía nada que envidiarle al software pago más importante que existía. Entonces, estaba con muy buena cobertura. Entonces, se podría decir que, ¿cuánto es lo que cubren? Lo mismo que un software pago. ¿Qué porcentaje es? Lo mismo que un software pago, un poquito menos. Finalmente se podría decir eso. Sí. Bueno, El error se puede dar siempre con los datos que uno ponga, datos errados, a veces, más que nada, que no tiene claro la verdad, el correcto divi de la antena, la altura, verdad, las pérdidas, esas cosas. Sí. Anyway, eh, dale. ya hay una consulta ahí en Radio Club. Oye, a todo esto, para quienes no han sido habituales, ahí está la sede de Radio Club La Serena en estos momentos, con los socios que habitualmente se acercan al club a a escuchar la charla, a ver la charla, y después de que termina esto, se pasan detrás de la puerta ya al tecito, con churrascas, al Ah, compartir bueno. ahí, conversar hasta bien después. Así que lo pasan recontra bien. ¿Quién era que hacía la pregunta, Humberto? No se escuchan. No se está escuchando, muchachos. Ahí sí. No, ahí que cortaron. Ah, Ahí sí. adelante, estudio. ¿Sí? Hola, buenas noches. Gusto saludarlos a todos. Atento a la charla. Tengo algunas discrepancias y otros apoyos para el colega de los Andes. El tema del digital, que dicen que tiene igual cobertura que el análogo. Mi experiencia dice lo contrario, porque el caso de DMR, 3 bits de errores consecutivos deja fuera de servicio la comunicación digital. No así el análogo, se escuchará con ruido, pero siempre se sigue escuchando. De hecho, en Pelambres estuvieron 6 veces cambiando el sistema a DMR y nunca funcionó. Tuvieron que poner P25. Incluso el análogo le seguía ganando en
ganancias. Interior mina, en la parte más profunda, con handy se podía salir. Así que esa es la parte del digital. Esa es una, digamos, ventaja del análogo sobre el digital. El digital, toda la posición, todo eso, los datos son muy efectivos. El otro desventaja del digital es la calidad de audio, el caso del DMR. Ya el P25 fue mejorado y el Tetra mucho mejor. Lo otro, yo creo que con eso es lo que estoy listo con la parte que iba a rebatir. Y el tema del amigo de los Andes, experiencia sin duplexores tengo bastante, porque el Radio Club antes de tener duplexores teníamos 2 antenas. La separación de las antenas tiene que ser en vertical y la antena receptora tiene que ir arriba. No necesariamente lo debes cambiar por direccional. La calidad de la recepción del repetidor es con la antena transmisora. La antena transmisora tiene que ir patas para arriba para que los planos de tierra aíslen el lóbulo de irradiación de la antena transmisora sobre el receptor que está arriba. Y el de arriba también tiene que tener planos de tierra horizontales, no inclinados. Esa es una mejora para poder hacer el repetidor que están haciendo los amigos sin duplexores. Hay un problema. Al usar 2 antenas, la propagación es distinta de la frecuencia de transmisión de la frecuencia de recepción. O sea, en un lugar tú puedes salir bien, pero no lo vas a escuchar. Eso es lo que quería agregar y gracias por la charla. Ya, buenísimo, Helmut. Sí, bueno, tienes toda la razón en el último punto, ¿ah? Porque claramente los 600 kilos en VHF o los 5 megas en UHF son condiciones bastante distintas. Y en tu experiencia en lo que es digital y análogo, claro, en la condición especial seguramente dentro de una mina donde finalmente todo es distinto, todo es rebote, puede que se comporte muy distinto. Bueno, aquí las experiencias son distintas en cada caso. Algunos son de libro, otros son de experiencia en condiciones complejas, como Pelambres, digamos. Que Análogo fue el que ganó definitivamente después de varias veces, ¿cierto? Tú me habías contado, Helmut, ahí la experiencia de que habían puesto DMR, no me acuerdo qué digital fue, y que después tuvieron que volver obligatoriamente a Análogo porque al interior de la mina no lograban ahí la cobertura. Gracias, Helmut. No sé si última pregunta, ya, porque de verdad los muchachos tienen una cara de ganas Ir a comer algo. de comer algo, de tomarse el tecito, las churrascas y todo eso. Oye, si yo estuviera allá, estaría ahí calentando la churrasca, compadre. Así que, Víctor, Charlie Eco 4, Julie Victor Uniform, dice, eso es correcto, por acá las tórtolas pasó lo mismo, colocaron DMR y no funcionó, tuvieron que volver a análogo. Señal, Canal 1, ruta, los bronces no lo cambian a P25 por cobertura. Bueno, son partes de lo que pasa entre el digital y las condiciones normales. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si no, ya dejamos acá. Bueno, sería todo. Gracias a todos por participar una vez más en el ciclo de charlas de Radio Club La Serena. C2 Lima Sierra invita. Esta noche estuvo Mauricio, Kilo Charlie 9, Eco Bravo Bravo desde Chicago. También socio de Radio Club Los Molinos de Villa Alemana, con Charlie Eco 2 Sierra Quebec Tango. Tenemos varios amigos de acá de Radio Club Villa Alemana que también soy socio. Estoy colaborando ahí en lo que pueda, empujando ahí el nuevo Radio Club, que dicho sea de paso, este es su primer aniversario. Agradecemos a todos que se hayan hecho presentes. Muchas gracias, Carolina, por estar presente también.
que está muy en el proceso del proyecto, y bueno, están conversando ahí en qué es lo que sigue todo esto. Señor presidente, entiendo que está conectado. Sí. Así es, don Julio. Sí, por acá estamos. No sé si logran escucharme bien. Hoy día, lamentablemente, no pude ir al club. Quiero saludar ahí todos los socios del Radio Club, a Mauricio, que nos hizo la charla el día de hoy. Muchas gracias, Mauricio. Julio, ahí por estar ahí la coordinación, y a todos los colegas que nos acompañan, los colegas que siempre están por acá, los que han aparecido ahora. Así que agradecerles la presencia. Ojalá nos sigan acompañando en el nuevo ciclo de charla que vamos a coordinar, y hacer harta radioafición, aprender, tener experiencia, ganar ahí muchas cosas para lo que es la radioafición. Así que, no, muchas gracias a todos, y nos estamos ahí escuchando en algún momento. Nosotros vamos a seguir haciendo cositas por la radioafición, así que muchas gracias a todos. Eso, Julio. Ya, fantástico, Cristian. Bueno, solamente el último aviso parroquial, que próximo viernes es la última charla del ciclo de este año, que corresponde a SOTA y la cumbre más importante de América por Diego, Lima Unión 9, Maizulu Oscar, que amablemente aceptó la invitación para el ciclo de charlas de Radio Club La Serena. Nos va a contar su experiencia en lo que es SOTA, que es el Summit on the Air, o sea, cumbres en el aire, que es llegar a una cumbre y hacer radio desde la cumbre, con todo lo que implica, porque no es lo mismo ir con un pequeño aparatito a ir con un gran aparatote, con antenas y todo. Así que hay una linda experiencia, y en el caso de Diego, el Lima Unión 9 Maizulu Oscar, colega argentino, estuvo transmitiendo, llegó hasta arriba en la cumbre de la Concagua, estuvo haciendo su transmisión desde la Concagua, desde el techo de América. Así que están invitados para la última charla del ciclo de charlas de este año de Radio Club La Serena. Así que, estimados amigos, muy buenas noches, gracias por haber estado con nosotros, y están invitados para una próxima, y sigan. Perdón, me voy a tomar una pequeña licencia también. Quiero tener un pequeño recuerdo para mi gran amigo Marco, Lima Unión, perdón, con Charlie Eco 1, Eco Whisky, quien falleció el día de ayer. Estamos organizando un homenaje masivo, todos los radioaficionados, muchos radioaficionados en Chile. Vamos a salir todos durante el próximo fin de semana con el indicativo Eco Whisky, con el sufijo Eco Whisky. Vamos a activar todas las licencias especiales que nos permite la normativa. 3 Golf, desde el 1 hasta el 8, Charlie Bravo desde el 1 hasta el 8, y X-Ray Radio del 1 hasta el 8. Por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, 3 Golf, 3 Eco Whisky, Charlie Bravo 1 Eco Whisky, Charlie Bravo 8 Eco Whisky, X-Ray Radio 7 Eco Whisky. Todos vamos a salir en honor a Marco, que en el gran concurso internacional de telegrafía de Morse, y varias actividades en distintos modos. Marco fue un radioaficionado de muy bajo perfil que generó mucha radioafición, mucho nuevo radioaficionado, guió a mucha gente, reconocido internacionalmente por su activación de las islas en el programa IOTA, Islas en el Aire, concursero, muchos concursos internacionales, participó, invitado especialmente en la expedición internacional en Nepal. Un tremendo radioaficionado, fue uno de los que impulsó el Congreso de DX en todas sus versiones, así que los invito a estar atentos a esas activaciones con el sufijo Eco Whisky en honor a Marco Quijada, Charlie Eco 1, Eco Whisky, a quien lamentamos su pérdida. Muy buenas noches a todos, que estén bien. 73, hasta una próxima. Thank you, Charlie Echo 1, Echo Whiskey, contest. Thank you, Charlie Echo 1, Echo Whiskey, contest. Thank you, Charlie Echo 1, Echo Whiskey, contest.